Buenos días, amigas, amigos que nos escuchan. Estamos aquí con Héctor de Mauleón, quien acudió a la Feria Internacional de la Lectura en el día de la inauguración para presentar su libro La Ciudad Oculta, 2 volúmenes bellamente diseñados que al conjuntarlos forman la imagen del Ángel de la Independencia. Y en este libro él recorre la historia de la Ciudad de México y gran parte de la historia de México a través de una serie de anécdotas, a partir de una serie de personajes que le dan forma, que le dan vida a la ciudad, pero además recorre la historia también del país con cosas muy interesantes como los terremotos, donde ya no nada más es la Ciudad de México, sino hay muchas otras cosas, y estamos ya en el marco de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés, sin quien no habría la caída de la Gran Tenochtitlán ni la Gran Ciudad de México. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por esta conversación. Pues sí, es un libro que surge a propósito de un momento inminente, de una conmemoración inminente, diría yo. Están por cumplirse 500 años del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Están por cumplirse 500 años, o ya se cumplieron, de estos augurios que le avisaron a Moctezuma que se acercaba el fin del mundo azteca y un momento fundador, que un momento él no sabía de qué se trataba lo que estaba ocurriendo. A mí me encanta recordar la historia de que le llevaron un baúl que había aparecido en las playas del Golfo, probablemente con toda seguridad producto de un naufragio, y al abrirlo encontraron ropas extrañas, una espada que no se podía romper, de un material desconocido, y algunos otros objetos muy extraños. El símil perfecto sería como si encontráramos una caja caída del espacio y no supiéramos entender de dónde procede y a qué corresponde. De ese tamaño fue el shock de lo que él estaba esperando, y ese encuentro, que se va a cumplir ya en noviembre de este año, estuvo precedido de apariciones. Una mujer que salía en las noches a gritar: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?, que con el paso del tiempo se convirtió en la Llorona. Fenómenos como templos que ardían sin motivo, las aguas del lago se agitaban como si fueran olas, como si estuviera hirviendo el lago y no había una explicación. En el momento en el que se da este encuentro, pues todo comienza con la noción de que no sabían si estos seres extraños efectivamente eran los que procedían de la leyenda, porque dominaban el relámpago, que eran los arcabuces, y traían estos animales que nunca se habían visto aquí, y que la gente pensaba que entendían. Les hablaban como si entendieran, y venían en torres que habían atravesado el mar, etcétera. Y a partir de ese momento comienza el proceso que ya conocemos, que es una serie de historias que llevan a la demolición de Tenochtitlan y a la construcción sobre esas ruinas ardientes de la Ciudad de México actual. Eso va a pasar en 1521, en 2021 se van a cumplir 500 años de la caída de Tenochtitlan, y a partir de ese momento los primeros hechos que van marcando la vida de la ciudad. Lo que yo quise hacer en este libro es, a partir de ese momento, perseguir los días estelares de la ciudad, sus grandes crímenes, sus epidemias, como decía, sus terremotos, sus inundaciones, sus hechos fundadores. Pero bueno, además aquí hay una cuestión muy interesante. Si bien el libro inicia en 1524 con la fundación de la ciudad, con el acta de nacimiento de la Ciudad de México como se plantea, no sigue un derrotero histórico cronológico, sino que es más bien como irnos perdiendo en la historia, en el tiempo y en sus calles, ¿no? ¿Por qué decides organizar el libro de esa manera y no irnos contando en el año pasó esto, en el año pero además en tus crónicas me llaman la atención 2, precisamente los terremotos? El terremoto del 28 de marzo de 1787, que provoca un tsunami, y desde las costas lo traes hasta la Ciudad de México, y la peste y la fiebre pútrida, y el iPhone en 2016. ¿Cómo eliges ese derrotero? ¿Por qué caminar así como erráticos por la ciudad y por el tiempo? Es que las ciudades son así, y en especial la Ciudad de México. Si tú caminas por el centro de la Ciudad de México, vas a encontrar un edificio prehispánico al lado de un edificio colonial, al lado de un edificio del siglo XIX, al lado de un edificio de cristal y de concreto, al lado de un comercio del siglo XXI, al lado de un 7-Eleven, etcétera. Y entonces la ciudad te va marcando que la ciudad no es
va apareciendo como tú la encuentras. Y yo quería reproducir un poco eso en el libro, que fuera un paseo como cuando uno camina por una ciudad y encuentra precisamente esa ruina prehispánica y al paso siguiente una tienda de Telcel donde venden celulares y más adelante un hospital, etcétera. Entonces fui mezclando las historias de tal manera que pareciera un recorrido por una ciudad cualquiera. Pero bueno, este recorrido además es un recorrido por archivos, es un recorrido por investigaciones. Yo veo lo que tú plasmas, leo lo que nos informas, lo que nos cuentas, y es un trabajo fenomenal. ¿Cómo logras recopilar toda esta información, que además no son documentos fáciles de conjuntar, fáciles de interpretar? ¿Cómo es todo este proceso de investigación? Además, con tu trabajo de periodista que se combina. Todo comienza siempre con una fascinación, algo que te llama la atención, te fascina, te intriga, quieres saber, etcétera, y comienzas a buscar. Yo visito mucho las hemerotecas. Me encanta pedir periódicos de hace un siglo, de hace 150 años, y comencé a hojearlos como si los estuviera leyendo hoy, como si fueran el diario de hoy en la mañana, porque son como máquinas del tiempo. A medida que van pasando las hojas, tú vas viendo cómo se vivió un día en la vida de este país. Y te va dando muchísima información sobre matrimonios, defunciones, asesinatos, eventos deportivos, sucesos políticos y cosas de la vida cotidiana como son el aviso oportuno, el aviso de ocasión. Cuando uno revisa el aviso de ocasión de 1800, de 1790 y tantos, descubre más cosas de la vida cotidiana que en muchos libros de historia. Y la otra parte es los archivos y sobre todo las librerías de viejo. A mí me encanta recorrer los anaqueles de las librerías de viejo y buscando libros que hablen sobre la ciudad, y exactamente la calle Donceles, que tiene una docena de librerías donde siempre llegan cosas nuevas porque compran bibliotecas de difuntos, y en esas bibliotecas hay cosas que son completamente inesperadas, y hay libros que, a pesar de que en algunos momentos, libros muy difíciles de conseguir o libros olvidados, que aunque en algunos momentos pueden ser farragosos o tener párrafos farragosos, de repente aparece un dato o una información que es deslumbrante, que brilla como una agujita de oro en un pajar de páginas inútiles. Y es un poco también hecho el trabajo de ir recogiendo esos datos, de ir recogiendo esas pequeñas agujas de oro, guardándolas, digamos, en un cajoncito, pensando que más adelante todas juntas podrían revelarnos algo siempre sorprendente sobre la ciudad. A mí me sorprendió toda la información que fui recopilando a lo largo de los años, eran precisamente cosas que me habían sorprendido, y esas cosas que me sorprendieron traté de ponerlas todas juntas con la idea de hacer un libro sobre una ciudad que poco conocemos, sobre una ciudad que, a pesar de vivir en ella, está llena de sombras, llena de enigmas, de interrogaciones, y tratar de resolverlas o entregarle al lector un relato que le fuera alumbrando pasajes ocultos, olvidados en la ciudad. Yo pienso en dos calles emblemáticas de la Ciudad de México, hablando del centro histórico. La primera de ellas, Tacuba, la primera calle, ya desde la vieja Tenochtitlán, no era el camino que unía a los templos, a los palacios de los mexicas con la tierra firme, ¿no? Tacuba. Esa es la primera calle. Y después te quiero preguntar de la otra. ¿Cómo ves a Tacuba a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, siendo la primera avenida, la primera calzada de esta gran urbe? Sí, es una de las calles más antiguas de América. Era una de las tres que conectaban Tenochtitlan con tierra firme, el islote de Tenochtitlan con tierra firme, y al hacer la traza de la ciudad, el geómetra Alonso García Bravo, que era uno de los soldados de Cortés, la conservó y la tomó como eje, junto con lo que era Iztapalapa, que era la calle que venía de, digamos, lo que hoy es Calzada de Tlalpan, y avanzaba hacia Tlatelolco, unía Tenochtitlan con Tlatelolco, y entonces él tomó esos ejes para empezar a desarrollar la ciudad. Y de hecho, en la crónica más antigua que se conserva, sobre la primera crónica dedicada a la ciudad fundada por Hernán Cortés, el recorrido del cronista comienza en la calle de Tacuba. Entonces está en el origen mismo de la ciudad, y el recorrido que hace este personaje es sorprendente, porque va hablando de cómo está trazada la calle, de los edificios que la escoltan, de los ruidos que se escuchan, del ambiente que hay ahí. Uno la puede seguir recorriendo hoy. Artemio de Valle Arizpe le dedicó un libro que es crucial, se llama Por la antigua calzada de Tlacopan, y habla de lo que hay detrás de la catedral, donde empieza en la calle de Tacuba, hasta el pueblo de Tacuba, donde termina, y va haciendo un recorrido de cómo era esta
esta calzada entre los años 30 y 60, que reactualizó su libro. Y uno puede ir viendo la transformación que fue sufriendo la calzada de Tlacopan o México-Tacuba hasta llegar a lo que es hoy, que es una calle devastada, es una calle asaltada por el ambulantaje, es una calle deteriorada donde todo el pasado ha sido derruido y demolido, gran parte del pasado ha sido demolido y derruido para abrirle paso al automóvil, etcétera. Es una calle dolorosa. Yo hice alguna vez una crónica tratando de contar la decadencia en la que se encuentra hoy Tacuba. Y otra calle, que yo creo que resulta enigmática también, la mencionas en tu libro, y cuando leí esa crónica dije, caray, como que es la calle del momento, y me desmentirás o me dirás qué opinas. López. Sí, bueno, claro, es un enigma, fíjate, es la calle de López. Hay una discusión sobre quién es López. No queda muy claro por qué le pusieron López. Y hay varias versiones. Martín López fue el que hizo los bergantines con los que Cortés tomó Tenochtitlan, y se dice que puede estar dedicada a él, hasta la versión de que estuvo dedicada a López de Santana, y que cuando López de Santana cayó en desgracia le quitaron el Santana y nada más quedó en López. Cuando se volvió el innombrable, pues un López, etcétera. Pero es una calle que es uno de los enigmas de la ciudad. No hay una certeza plena de dónde procede. En algún tiempo lo asociaron con un marino, con un alférez o un almirante de la Marina que le había dado nombre a la calle, pero una explicación real no existe. Y uno la recorre, es la calle del exilio español, donde cuando llegaron los exiliados españoles, pues ahí se agruparon alrededor de los cafés que había en la calle, y muchos de ellos llegaron a vivir en edificios art déco bellísimos que estaban ahí, de los cuales se conservan ya muy pocos. Y es una calle que va avanzando y que va cambiando a medida que uno camina hacia el sur, hasta llegar a la zona de los mercados y las pollerías y los restaurantes de paella, etcétera, donde todo se vuelve un poco caótico y anárquico. Y es la calle que comienza precisamente frente al Palacio de Bellas Artes. Entonces es una pequeña callecilla de la ciudad que va, digamos, del orden arquitectónico que propone Bellas Artes al caos urbano que propone el mercado que la culmina, ¿no? Muy simbólica, muy analógica, de mucha analogía con lo que vivimos. Bueno, es Héctor de Mauleón, La ciudad oculta, 500 años de historia, editorial Planeta, muy recomendable, 2 tomos, pero además bellamente diseñados, que trae una serie de fotografías, una serie de trazos en el libro para identificar las distintas zonas de la ciudad. Yo por último te preguntaría, Héctor, la Ciudad de México, ¿cuántas ciudades son? Son todas las ciudades que hemos tenido y que hemos perdido. Son las ciudades de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos. Son las ciudades, o es la ciudad que se pierde en el tiempo y cuyas piedras llegaron hasta nosotros casi por milagro, y es la ciudad que despierta todos los días con nosotros y que todos nosotros ayudamos a construir, y de la que escribimos un nuevo capítulo. Lo maravilloso de una ciudad es que es una obra colectiva. Y en esa obra colectiva cada generación le agrega una línea, una página, un fragmento. Y ese libro maravilloso hecho por todos los que han habitado ahí, es esa edición de piedra, digamos, es la Ciudad de México de hoy. Pues ahí está, La ciudad oculta, 500 años de historia. Héctor de Mauleón, te agradecemos mucho este tiempo, sabiendo cómo estás ocupado, este tiempo es oro para nosotros. Con muchísimo, gracias.